camina, el antiimperialismo por América Latina. En Brasil dan un golpe, en Paraguay dan un golpe y tú pones un golpe acá. Puede ser, no, también. Bueno, por favor, retírese que yo voy a pasar. Por favor, no puedo. Permiso, por favor, me va a pasar la canciller. Cuidado con la canciller. Cuidado con la canciller. Es una dama. Derechos de la mujer. Fuera se respeta. Bien, ahora exigimos la bandera aquí, protocolo, por favor. Una bandera, sí, vamos a buscar una bandera de Venezuela. La Secretaría del Mercosur se le pidió el acta, la versión del acta que está circulando para firmar y Argentina dice que no sabe dónde está el acta, que están viendo dónde está. ¿Puede dejar las medialunas? Sí, sí, las medialunas pueden quedar. Bueno, ¿la copa de agua también? ¿Vamos? Sí, agua también. ¿Es que América vuelve a ser un gran dolor? Esto es lo que nos preguntamos frente a las imágenes que acabamos de compartir con ustedes. Lo padecido por la canciller venezolana Delcy Rodríguez frente al autoritarismo y a la actitud despreciativa del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. El destrato y la agresión fueron el eje de la conducta del gobierno argentino para impedir el acceso de Delcy Rodríguez a donde le corresponde, a su país, a Venezuela. Lo cierto es que el gobierno argentino ha cumplido solamente 2 de sus promesas. Ha sido una de las campañas más mentirosas que jamás se haya uno podido imaginar. Pero había algunas promesas que sí cumplieron, que iban a quitarle impuestos a los ricos, y lo hicieron vía la eliminación de retenciones, y que iban a atacar duramente a Venezuela, que es una forma de ir contra la región, contra lo que nos hemos permitido llamar grandiosamente la patria grande. Esto que ha pasado entre los gobiernos de Argentina y Venezuela tiene un solo responsable, que es el gobierno de Argentina, en sociedad y en complicidad con Brasil, con Paraguay y lamentablemente a último momento con Uruguay, que pareció que iba a tomar un camino distinto, pero está imposibilitado de hacerlo entre esos 2 gigantes que lo rodean como son Argentina y Brasil. Responsabilidad política de los 4 países y de ejecución de esta perversa acción frente a Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, estrictamente del gobierno argentino. Y Brasil, Víctor Hugo, está avanzando en territorios muy peligrosos para el pueblo brasileño y también para la región. Vamos a ver un informe de TVT realizando una entrevista a Sergio Gabrieli, el expresidente de Petrobras, que habla de cómo ya hay intereses a favor de la privatización de Petrobras, ¿no? Y tal vez de su vaciamiento en manos de empresas extranjeras. Era um projeto que pegava os recursos gerados pelo petróleo, colocava num fundo social que iria financiar a educação e a saúde brasileira, basicamente a educação brasileira. Isso está sendo desmontado agora e ao desmontar isso, tirando a Petrobras da operação, reduzindo o tamanho da Petrobras e mudando o regime de partilha, você vai voltar ao sistema antigo e com isso você vai dispersar as atividades e você vai aumentar a parcela da renda petroleira que vai ficar na mão das empresas. E, portanto, eu vejo isso do ponto de vista nacional como um crime de lesa pátria. A estratégia é fatiar para vender por pedaço. Então, a Petrobras vai estar querendo vender a parte de postos de gasolina, que é a BR Distribuidora, está querendo vender a parte de navios, que é a Transpetro, está querendo vender a participação dela na petroquímica, está querendo vender os gasodutos que ela tem, está querendo vender os terminais que ela tem, está querendo vender as termoelétricas que ela tem. Então, a ideia, me parece, da privatização da Petrobras é vender pedaços da Petrobras, fatiar a Petrobras e vender, o que eu acho um erro, porque a Petrobras é muito mais forte e integrada do que ela só focada na produção do pré-sal. A Operação Lava Jato está sendo uma operação que ela está tendo um conjunto de efeitos negativos sobre a parte boa das empresas em função de um câncer em pequenas partes dessas empresas. Ela foca hoje principalmente na cadeia de fornecedores. A Petrobras diretamente ela é uma vítima, ela não é criadora dos problemas do Lava Jato, ela é vítima das ações feitas por alguns funcionários que roubaram a companhia, funcionários de carreira de muitos anos da companhia, que acabaram roubando há muito tempo a companhia.
juntamente com alguns empreiteiros que fizeram um esquema de roubo da companhia. A Petrobras não é uma empresa que esteja quebrada, nem é um antro de corrupção. A Petrobras, ao contrário, é uma empresa eficiente, a empresa é uma empresa que está crescendo a produção, agora em junho cresceu 8%, no segundo semestre cresceu 8% em relação ao primeiro trimestre de produção. A Petrobras está produzindo, cresceu de janeiro para cá de petróleo de 2 milhões de barris para 2 milhões e 200 mil barris, o que é 10% de crescimento em 6 meses, é um extraordinário crescimento nas empresas de petróleo. E ela tem todas as condições de, superando a crise financeira de curto prazo, deslanchar, porque não tem nenhuma empresa hoje nas condições da Petrobras de ter um mercado interno de consumo grande como o Brasil é e uma capacidade de produção no Brasil como o pré-sal é. Brasil, que hace pocos años se ufanaba, y tenía razón, de haber incluido a millones de personas que habían empezado a necesitar dientes. Porque, ¿para qué dientes en el tipo de alimentación de los más pobres antes de la llegada de Lula? No hacían falta, pero con Lula la vida cambió de tal manera para 60, 70 millones de personas que muchas cosas se hicieron necesarias. Pero ahora Brasil es esto que acabamos de ver, el deseo de entregar Petrobras poco a poco a los intereses privados, que son los de ellos mismos, y el Brasil del ajuste, el que le dice al sufrido pueblo brasileño que por 20 años va a haber ajustes, que no se hagan muchas ilusiones con aquello de la salud y de la educación y de la cultura. No podemos. Por 20 años el país va a clausurar las ilusiones de crecimiento en los valores más importantes de una nación que pueda sentirse orgullosa de sí misma. Víctor Hugo, seguimos con Brasil en esto que comentabas. Podemos decir que los años 90 son años privatizadores, empresas siderúrgicas, petroquímicas, etc. El gobierno del PT generó un intento de estatización con todas las complejidades que eso implicó, pero 2016 viene con el regreso, no solo del intento de privatizador de Petrobras, sino también de Electrobras, y también se anunció la privatización de 34 empresas estatales. 34 empresas estatales van a ser privatizadas por el gobierno de Michel Temer. Vamos a compartir, si te parece, además con todos los amigos y amigas de Latinoamérica, una entrevista con Juca Ferreira. Juca Ferreira, el ex ministro de Cultura de Lula y de Dilma, que habla de un tema clave: las confrontaciones que recibió Lula para frenar la estatización de recursos bolivianos. O maior avanço social e democrático que o Brasil já teve foi no governo do PT. Hoje tem mais negros estudando nas universidades brasileiras do que em toda a história do Brasil. Então houve uma abertura. As mulheres conquistaram direitos enormes no período Lula. A juventude, houve uma assimilação institucional no governo PT de demandas sociais históricas. A redução da desigualdade, o fortalecimento da representação dentro das estruturas governamentais através de conselhos. É muito grande. Esse é um território vasto, essa das conquistas e da consolidação. Isso vai dar trabalho para eles desmontarem, porque não vai ser fácil. 53 milhões de pessoas. As Nações Unidas reconhecem que foi o maior programa já desenvolvido no mundo de redução de desigualdade. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, valorização do salário mínimo. O Brasil passou a ter esperança, a pensar no futuro. Também acho que um mérito do PT, do governo do Lula e que Dilma deu continuidade, um fortalecimento da soberania brasileira. O Brasil começou a se mexer de forma independente no plano internacional. Eu me lembro quando o presidente Evo Morales, da Bolívia, nacionalizou o petróleo, a elite paulista e seus jornais pediam que Lula concentrasse tropa na fronteira para chantagear a Bolívia e impedir. E Lula disse não. Se nós criamos a Petrobras em cima de uma lei de monopólio do petróleo, por que os bolivianos não têm direito? O erro foi
a empresa estatal brasileira ter entrado na Bolívia e se comportado como as multinacionais do petróleo. Es impresionante esta historia que cuenta Yuka Ferreira. No la conocía. Es formidable saberlo. La información siempre es nuestro capital. Ténganlo en cuenta en todos los momentos. Bolivia pudo haber padecido una especie de ataque de Brasil porque hacía valer su sentido soberano, que es lo que ha caracterizado al muy buen gobierno de Evo Morales. Hablando de Bolivia, es bueno poder compartir con Daniel Ramírez Mejía este informe que nos viene desde ese país. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo. En 1985 se inicia el periodo neoliberal en Bolivia con la dictación del 21060. Tenemos que llegar hasta la paz, compañeros. No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha. Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros. 1985 marca un periodo importante en la historia de Bolivia. Tiene que ver con la implementación del proceso neoliberal. Con ello, la enajenación de los recursos naturales y la privatización de las empresas estratégicas. A partir de 1990 hay un intenso debate sobre las privatizaciones en Bolivia. En junio de 1991 se dicta el Decreto Supremo 22.836 que establece la privatización de 60 empresas pertenecientes a las corporaciones regionales de desarrollo. Pero además de ese decreto supremo y las 60 empresas a enajenarse, los privatizadores buscaron enajenar todas las empresas públicas. Por ello, en la primera ola de privatizaciones, sus impulsores se concentraron en la privatización de las empresas departamentales. Lo que significó agudizar una crisis muy profundamente y al mismo tiempo habilitar la presencia de grandes transnacionales en energía, en petróleo, en transporte, en telecomunicaciones, quedando el país prácticamente sin la posibilidad de generar una potencialidad al respecto. En agosto de 1991, la Embajada de Estados Unidos sostiene que la ley de privatizaciones debe ser aprobada urgentemente y contemplar 157 empresas públicas, 76 del gobierno central y de Fuerzas Armadas, 62 de corporaciones de desarrollo, 19 de prefecturas y municipios. El Banco Mundial consideraba imprescindible la privatización de 87 empresas estatales, entre ellas Comibol, YPFB, Entel y ENFE. Gobernantes de entonces prometen privatizar todas las empresas públicas. La segunda ola de privatizaciones, 1993-1997, comienza con el proceso denominado capitalización de ENDE, ENFE, YPFB, Entel y LAB. ¿Y qué nos decían los gobiernos? El gas, el petróleo, sigue siendo de los bolivianos cuando está bajo la tierra. Claro, cuando está bajo la tierra no tenía ningún costo. Eran los bolivianos. Y cuando sale de la tierra, ya no eran los bolivianos. Ahí inventaron el término de en boca de pozo. La tercera ola, 1997-2000, continúa la privatización iniciada en las gestiones anteriores. Se privatizan servicios básicos como el agua. El periodo de las privatizaciones en Bolivia reprodujeron mayor pobreza en los sectores sociales de nuestro país. Con ello las contradicciones llegaron. En 2001 se produjo la guerra del agua y en 2003 la guerra por el gas. Se acabó el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras internacionales. La nacionalización de los hidrocarburos y reestatización de la mina de estaño de Guanuni en 2006 y del complejo metalúrgico Vinto que estaba en manos de la subsidiaria suiza Glencore en 2007. La pobreza ha bajado de alrededor del 60% a menos del 40% y la extrema pobreza ha bajado de 40 al 18%. Creo que son datos importantes que además se articulan con la dotación de servicios básicos a gran parte de la población. Yo creo que la población sabe todas las dificultades que hemos tenido para romper esa inercia. Y en la actualidad ya tenemos inclusive en los proyectos actuales una inversión de más de 1.900 millones de dólares y casi más de 7.700 trabajadores que pueden dar fe de que esas plantas han sido construidas con mano de obra boliviana. Y yo creo que la población identifica y se da cuenta de que hemos
iniciado con la industrialización. Paralelo a la nacionalización, el gobierno impulsa la industrialización de los recursos naturales como el litio, gas, entre otros, además de crear empresas en los rubros de alimentos, tecnología y servicios. La nacionalización es una medida estratégica para la recuperación de la renta nacional y evitar que los recursos millonarios que producen los recursos naturales pasen a manos de las transnacionales y queden en manos de los países en la posibilidad de su redistribución. En ese marco, en los siguientes años, se intenta profundizar los procesos de industrialización en nuestro país. Soy Daniel Ramírez Mejía, Bolivia TV. Esto es Crónica de América. Víctor Hugo, el neoliberalismo causó estragos en Bolivia. Recordá que los presidentes tenían acento extranjero, ¿no? El gobierno de Evo Morales realmente generó una revolución plurinacional, dándole entidad a todo ese colorido político precolombino, te diría, que hay en Bolivia. Nacionalización de reservas de gas. Entel, la telefonía, SABSA, los servicios aéreos, YPFB Chaco, creación de empresa nacional de electricidad y la reforma constitucional. Todo eso hizo Bolivia. Tuvo que luchar Evo con los enemigos de adentro, que siempre son muy poderosos, muy taimados, pero también los enemigos de afuera. Sigo pensando, enganchado con la anécdota que contó el exministro de Cultura, Juca Ferreira. Ese pedido del establishment brasileño de que pusieran las tropas de Brasil en la frontera de Bolivia para intimidarlo y que Bolivia no diera lugar a ese paso soberano. Ciertamente es increíble. Pero nos estamos despidiendo, Cintia. Sí, nos estamos despidiendo. Recordemos, esta argamasa, esta puja por la agenda popular, la hacemos entre todos a través de nuestras redes sociales. El hashtag es América. Desde la Argentina, que es un espejo que adelanta con respecto a lo que hace el neoliberalismo. Hoy hemos querido hablar de lo privado y lo estatal, pero sobre todo de cómo de inmediato el neoliberalismo empieza a dar pasos, ya sucede en la Argentina, ya pasa en Brasil, hacia quitarle al Estado muy barato todo aquello que siendo del Estado es nuestro, es de todos, pero que cuando es privado es de sus pocos dueños, de los dueños que terminan siéndolo también de los países y del mundo. Esta es nuestra pelea. La seguimos la próxima semana en Crónica de América. Hasta entonces. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista, adiós colonización.